ausencia de cámara, pero Teams aparentemente no la reconoce. Sí, el micrófono, así que estaré ahí solamente con el cuadro vacío. Bueno, es un gusto para mí en este nuevo Living Lab presentar a Manuel González Mariscal, quien va a estar a cargo de la presentación de hoy. Manuel trabaja en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Economía e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es especialista en historia económica, particularmente del periodo de la modernidad, inflación, precios, desarrollo económico, crecimiento. Y en la sesión de hoy va a presentar lo siguiente: una aproximación a la desigualdad de ingresos en España y Andalucía Occidental en el muy largo plazo, 1300-2020. Así que gracias, Manuel, por estar acá en esta estadía en Santiago de Chile, y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Emmanuel. Bueno, pediros también disculpas por los errores, por los fallos así que ha habido con respecto a las conexiones, y agradecer también a Cristian pues su labor ahí a la hora de solucionar estos pequeños problemas. Y bueno, comparto entonces pantalla. A ver, comparto pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, ahora tienes que abrir el PowerPoint y lo proyectas. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Un poco así en grande. Ahí va, ¿no? Bueno, pues el trabajo que vengo a presentar aquí lleva por título, como ha dicho Emmanuel, una aproximación a la desigualdad de ingresos en España y Andalucía Occidental en el muy largo plazo, 1300-2020. Bueno, me gustaría empezar pues realizando una pequeña aclaración, y es que realmente, bueno, pues el tema de investigación, el tema en el que ando trabajando, es sobre la desigualdad de ingresos en Andalucía Occidental entre 1500 y 1800. Un momentín que tengo, me tapa aquí, me tapa, un momento, me tapa por aquí, esto lo pongo por aquí. Bueno, es esto. Ando trabajando sobre desigualdad de ingresos en Andalucía Occidental entre 1500 y 1800. Sin embargo, bueno, pues me ha parecido interesante, pues por varios motivos, pues el ensanchar los límites de mi investigación, ya digo, centrada entre 1500 y 1800, y ampliarla tanto en términos geográficos, ¿vale? Incluirla pues en el contexto de España, y también ampliar los límites temporales, bueno, 200 años antes y 200 años después, entre 1300 y 2020, bueno, pues para hacer bueno, para que quede bien contextualizado el caso de Andalucía Occidental en el conjunto del país, y también lo que conocemos sobre desigualdades en el muy largo plazo. Me ha parecido también interesante, bueno, pues ampliar los márgenes, pues porque, bueno, pues el foro en el que estoy interviniendo con especialistas en desigualdades fundamentalmente centradas en la actualidad, me parecía, bueno, buena idea, pues un poco el ofrecer una perspectiva a muy largo plazo, y bueno, pues también pues poner en valor un poco el trabajo que andamos haciendo desde la historia económica con respecto al asunto de la desigualdad. Entonces, bueno, realmente lo que me ha llevado a trabajar el asunto de la desigualdad es el estudio de los niveles de vida en el muy largo plazo. Llevamos pues desde hace fundamentalmente 25 años trabajando sobre la evolución del nivel de vida en el muy largo plazo, pues desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿vale? Y esa aproximación a los niveles de vida en el muy largo plazo, pues desde la historia económica se está haciendo bueno, a través de distintos indicadores económicos. Uno de ellos es el cálculo del PIB per cápita en el muy largo plazo. Otro de ellos es la evolución de los salarios reales, ¿vale? Simplemente recoger información en archivos sobre salarios de distintas profesiones y deflactar pues esos salarios
bueno, pues una cesta de consumo y ver un poco la evolución en el muy largo plazo. Otra de las aproximaciones a los niveles de vida, pues es a través de lo que se denomina como antropometría. Entonces, desde mitad del siglo XVIII en Europa, pues los registros o los archivos militares, cuando se hacía, bueno, cuando se reclutaba a la población para que fuese al ejército, pues se solía tallar a los hombres. Entonces, bueno, pues hay compañeros que han recogido información sobre las estaturas de los reclutas y, bueno, pues han hecho gráficos donde se ve cómo ha evolucionado la estatura media de la población desde mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. Ha sido otra de las aproximaciones al estudio de los niveles de vida. Y por último, también, bueno, pues otra forma de acercarse al nivel de vida pues es calculando la esperanza de vida también en el muy largo plazo o estudiando sobre la mortalidad. Bueno, de esta aproximación o de esta investigación sobre los niveles de vida, yo la que he explorado ha sido la de los salarios reales. ¿Bien? Entonces, lo que hemos hecho, ya digo, es recoger información sobre salarios de distintas profesiones y, bueno, pues igual, deflactarla por un índice de precios. Bueno, como así conclusiones que podemos ya, bueno, pues afirmar con respecto a la evolución de los niveles de vida, es que, bueno, hay un deterioro desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX. En Europa hay un deterioro, con excepciones, pero de algunos países, pero en general hay un deterioro de los niveles de vida. Hay un retroceso desde se vive mejor en el siglo XV que a finales del siglo XVIII, ¿vale? Hay un deterioro de los salarios reales, del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, ese deterioro de los salarios reales, entre otras cosas, va a revertir en que se van a producir cambios importantes en las formas de consumir y fundamentalmente en las formas de alimentarse de la población, y también vamos a ver a lo largo de esos siglos cómo se va a producir una intensificación del trabajo, ¿vale? Se va a trabajar más a finales del siglo como forma de frenar, perdón, como forma de frenar ese deterioro de los niveles de vida, pues la población va a responder trabajando más. Se va a trabajar más a finales del siglo XVIII que en el siglo XV o a principios del siglo XVI. Bueno, pues es el estudio de los niveles de vida, ¿vale? A través de los salarios, lo que ha hecho que, bueno, me acabe fijando también en el asunto de la desigualdad de ingresos. ¿Bien? Bueno, pues paso a hablar sobre la desigualdad de ingresos en España, en el conjunto de España. Voy a analizar brevemente las fuentes y los métodos que he utilizado. Voy a interpretar los datos que tienen que ver con la desigualdad en España y, por último, cerraré la intervención pues viendo el caso de Andalucía Occidental y cómo encaja el caso de Andalucía Occidental en el conjunto del país. Bueno, pues aquí tenéis el primero de los dos gráficos que voy a analizar, y en ese primer gráfico, veis, aparece la desigualdad de ingresos en España entre 1300 y el año 2020. Bueno, con respecto al asunto de las fuentes y los métodos empleados para, bueno, pues obtener ese gráfico. Se distinguen fundamentalmente dos partes en el gráfico. La primera de ellas es la que va desde 1850 a 2020. Bueno, esas dos partes en el gráfico están separadas por esa línea negra, ¿vale? En torno a 1850. Entonces, desde 1850 a 2020, lo que aparece ahí retratado en el gráfico es un coeficiente de Gini y aparece, bueno, pues en el eje de la derecha, ¿vale? Coeficiente de Gini, en el eje de la derecha. Y, bueno, son datos calculados por un historiador económico, Leandro Prados de la Escosura, en un libro de 2024, A Millennial View of Spain's Development. Entonces, ya digo, desde 1850 hasta 2020, pues se trata de un coeficiente de Gini. La segunda parte del gráfico es la que va desde 1300 a 1850
y esa segunda parte del gráfico es un número índice cuya base es en la década de 1350, ¿vale? 1350 igual a 100. Y cómo se han calculado la desigualdad en esos siglos, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Bueno, pues el cálculo de la serie que aparece ahí retratada es la división, cómo evoluciona la ratio entre la renta de la tierra y el salario, ¿vale? Entonces, sabéis que la desigualdad en el antiguo régimen pues está relacionada fundamentalmente o tiene que ver con respecto a la propiedad de la tierra y a la tierra como principal fuente de riqueza, ¿no? Entonces, lo que hace, bueno, los datos los he obtenido también de un trabajo de Leandro Prados de la Escosura, Álvaro Endogal y Santiago Caballero. Es un capítulo del libro que acabo de mencionar, de 2024. Entonces, lo que hacen simplemente es, pues en el numerador poner la renta de la tierra, que son los ingresos que obtienen los propietarios de tierra por alquilar sus propiedades territoriales. ¿Bien? Y pues lo dividen entre, habitualmente, los salarios de profesiones de baja cualificación. En concreto, lo que se suelen utilizar fundamentalmente son los salarios de los peones de albañil, ¿vale? Entonces, lo que se ve es cómo, bueno, se divide la renta de la tierra entre el salario y se transforma en un número índice y se ve cómo evoluciona esa ratio. Cuando esa ratio se incrementa, pues está aumentando la desigualdad, la distancia entre pues las capas de la población más rica y las capas de la población pues menos acomodadas. Bien, entonces, bueno, pues esas serían las dos partes del gráfico y los dos métodos ahí utilizados a la hora de calcular la desigualdad. Bueno, seguimos con el asunto de las fuentes y los métodos. Importante, ya digo, el corte ese en torno, o en la década de 1850 hay un cambio de metodología que, bueno, pues en principio impide hacer comparaciones. Lo que he hecho yo ha sido, bueno, ya digo, son dos partes del trabajo de Leandro Prados de la Escosura con otros autores, y lo que he hecho simplemente es conectar las dos series, el coeficiente de Gini con el número índice que calculan también hasta 1850. Entonces, lo que he hecho simplemente es donde termina el indicador de renta de la tierra entre el salario en 1850, pues lo he conectado con el coeficiente de Gini, he tratado de hacer un ajuste estadístico pues lo más adecuado posible, y ese es el retrato. De todas maneras, es eso. Ya digo, el cambio metodológico en principio nos impide hacer comparaciones o hay que tomarlo con precaución. Bueno, la serie que aparece retratada es, como veis ahí, son medias móviles de 5 décadas. Esto, pues, bueno, ello nos permite captar tendencias en el muy largo plazo. La serie veis que aparece bastante bien definida, se evitan oscilaciones así como muy bruscas, pero, bueno, igual que capta tendencias en el muy largo plazo, también esconde o difumina, bueno, pues la mirada o el análisis a corto y a medio plazo. Y bueno, con respecto al tramo que va de 1300 a 1850, que es en el que me voy a centrar fundamentalmente, pues hay una serie de problemas, ¿vale? Problemas metodológicos. El primero de los problemas pues tiene que ver con la fragilidad de la serie. Y esa fragilidad viene derivada de que pues, realmente tenemos pocas series, tanto de renta de renta de la tierra como de salarios. Y esa fragilidad se hace mayor a medida que nos distanciamos hacia atrás en la cronología, ¿vale? Los datos son más débiles, la serie es más débil, pues en el siglo XIV y en el siglo XV. A medida que va avanzando la Edad Moderna, disponemos de más series de renta de la tierra y también de más series de salarios para distintas partes del país, ¿vale? Con lo cual la serie un poco se va haciendo más robusta a medida que avanzamos en el arco cronológico. Entonces, bueno, fragilidad de la serie, con lo cual eso, ya digo, a medida que se vayan incorporando nuevas series de distintas partes del país sobre renta de la tierra o de salarios, pues seguramente la serie va a ir cambiando, se va a ir modificando, a pesar de que creo que, bueno, pues la tendencia es clara.
Segundo problema que nos encontramos también en el tramo este de 1.300 a 1.850, pues son problemas que tienen que ver con el denominador. Recordáis que para calcular esa serie, entre 1.300 y 1.850, hemos dividido la renta de la tierra entre el salario. El salario ya he comentado que es, bueno, en las fuentes, en los archivos que consultamos, el salario que más abunda es el de los peones de albañil, que representa, bueno, pues los trabajadores de cualificación más baja y también las capas más, bueno, más pobres o menos acomodadas de la población. Pero el caos se trata de, son salarios diarios, es el jornal diario de un peón de albañil, ¿vale? Entonces, esto presenta un problema en el sentido de que no sabemos cuántos días trabaja un peón de albañil al año. Y, claro, si su nivel de vida se deteriora, como he indicado hace unos minutos, si su nivel de vida se deteriora a lo largo de entre 1.300 y 1.800, hasta 1.800, si se va deteriorando su nivel de vida, lo normal, como también he indicado hace un rato, es que para frenar ese deterioro del nivel de vida, pues no solo el cabeza de familia o el peón de albañil aumente sus días de trabajo al año, sino que también, y es algo que han evidenciado otros investigadores, pues va también a ir aumentando el trabajo femenino y el trabajo infantil, ¿vale? Fundamentalmente en el siglo XVIII. Entonces, esto es un problema. Lo suyo sería que recogiésemos, y en ello estamos trabajando, información sobre salarios anuales, bueno, en el cual podríamos pues solucionar el asunto este de que no sabemos cuántos días trabaja un peón de albañil al año, ¿vale? Entonces eso va a ser un problema también. Bueno, una vez abordado el asunto de las fuentes y los métodos, paso al asunto de la interpretación de los datos. Bueno, se ve la primera, la primera conclusión así importante es, bueno, pues la tendencia claramente creciente de la desigualdad relativa de ingresos, ¿vale? Estamos hablando de las diferencias entre los ingresos entre los más ricos y los más pobres, ¿vale? Tendencia creciente a lo largo, bueno, desde 1.300 hasta pues 1.850, y luego ahí, bueno, pues con el enlace con la parte última de la serie, pues también parece que, con todas las precauciones, ya digo, del mundo, pero bueno, parece que esa dinámica como de tendencia a largo plazo ha continuado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la dinámica de funcionamiento de la serie entre 1.300 y 1.850? ¿Cómo funciona la serie que aparece ahí retratada? Bueno, pues la desigualdad en esos siglos va a crecer o va a decrecer en función fundamentalmente de los ciclos que marca la demografía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que cuando aumenta la población, ¿vale? En el momento en el que aumenta la población en estos siglos, pues aumenta la presión de la población sobre los recursos, ¿vale? Aumenta la presión de la población sobre la tierra disponible, ¿vale? Eso va a hacer, aumento demográfico, aumento de la población, va a hacer que la tierra se encarezca, ¿vale? Con lo cual el numerador de la fracción que he dicho, a través de la cual se calcula la serie de desigualdad, pues hace que aumente, ¿vale? Aumenta el numerador. Cuando aumenta la población, la tierra se encarece y hace aumentar la renta de la tierra, el numerador. Y también el aumento de la población, pues hace que la mano de obra se abarate, mayor oferta de trabajo y caída de los salarios, con lo cual esto hace que disminuya el denominador, ¿vale? Bueno, pues por esas dos vías, aumento de la renta de la tierra, se encarece la tierra, y abaratamiento de la mano de obra, pues aumenta la desigualdad, ¿vale? Es un poco el funcionamiento de la serie, ya digo, entre 1.300 y 1.850. Bueno, la desigualdad, el aumento o el descenso de la desigualdad va a depender también de la cantidad de tierra disponible, ¿vale? Entonces, en el momento en que empieza a aumentar la población, si hay abundancia de tierras, lo que se va a hacer es poner más tierras en cultivo, ¿vale? Entonces, va a aumentar la desigualdad, pero pues quizá de manera moderada, ¿no? Pero si ya hay poca tierra que poner en cultivo, pues el aumento de la población va a aumentar de manera más intensa, pues la presión de la población sobre los recursos, y ello va a hacer que la desigualdad se dispare, ¿vale? Entonces, bueno, importante también un poco ahí lo que aparece reflejado, de que parece que
las sociedades agrarias, a pesar de, bueno, pues la desigualdad grande que hay en torno a la tierra, pero parece que son menos desiguales que las sociedades industriales. ¿Ven? Bueno, continuamos con el asunto de la interpretación. Bueno, ahí la serie, pues se pueden distinguir fundamentalmente 5 etapas hasta 1850. 5 etapas. La primera etapa sería la que va de 1350 a 1430. Y bueno, pues justo en 1348, como sabemos, se produce la peste negra y eso va a hacer que la población en toda Europa se vea fuertemente reducida, ¿vale? Fuertemente reducida la población y de nuevo es eso, ¿no? Disminuye la población y lo que ocurre es que disminuye la presión de la población sobre la tierra, el alquiler de tierra se abarata, la renta de la tierra se hace más accesible y, por otro lado, pues aumentan los salarios, ¿vale? Con lo cual, esa ratio a través de la cual calculamos la desigualdad, pues tiende a disminuir, ¿vale? Bueno, siguiente etapa, 1430-1580, y bueno, pues en esta parte se produce la expansión económica de los siglos XV y XVI. Entonces, en el antiguo régimen vamos a tener, es eso, que en los momentos en los que se produce crecimiento económico, coinciden con etapas en las que caen los niveles de vida de la población, ¿vale? El crecimiento económico genera deterioro del nivel de vida de la población porque los precios crecen más rápido de lo que lo hacen los salarios. ¿Bien? Entonces, no solo bueno, pues el crecimiento económico va a llevar aparejado el deterioro del nivel de vida de la población, si lo medimos a través de los salarios reales, sino que también va a coincidir con aumentos en la desigualdad. Expansión económica implica aumento de la desigualdad. Bueno, y se ve claramente, ya digo, ahí en ese ciclo de 1430-1580. Siguiente etapa, bueno, 1580-1680, y bueno, pues ahí se desencadena a partir de 1580 bueno, pues la conocida como la crisis del siglo XVII, ¿vale? Crisis del siglo XVII que en España, bueno, estamos también trabajando en ello. Sería fundamentalmente, nuestra interpretación, una crisis de deuda pública que acaba convirtiéndose en deuda, en crisis fiscal también, ¿vale? Y eso acaba pues arrastrando al resto de la economía. Es una crisis también generalizada para toda Europa, ¿eh? Crisis del siglo XVII y de nuevo, bueno, pues los momentos de crisis o de caída en el crecimiento económico coinciden con reducción de la desigualdad. Bueno, siguiente fase, la de 1680-1800, en la cual vuelve a crecer la desigualdad, ¿vale? El crecimiento de la desigualdad en el siglo XVIII y, bueno, vemos ahí cómo se alcanza a finales del siglo XVIII pues el máximo de toda la serie entre 1300 y 1850, ¿vale? Máximo de desigualdad, finales del siglo XVIII, que también, bueno, pues coincide con el fin del antiguo régimen y la fuerte conflictividad social que hay, que se produce pues a final del antiguo régimen, el tránsito desde el antiguo régimen a la modernidad. Bueno, esa caída, la siguiente etapa sería la de 1800 a 1850, y esa caída de la desigualdad tendría que ver fundamentalmente con el proceso de desamortizaciones que tiene lugar en España pues desde 1798 con la desamortización de Godoy y bueno, pues en toda la primera mitad del siglo XIX, el proceso de desamortizaciones que lo que va a hacer es ampliar la cantidad de superficie en cultivo, ¿vale? Recuerdan que las desamortizaciones consiste fundamentalmente en expropiarle las tierras a la iglesia, ¿vale? Están en manos muertas, se le denomina, y bueno, pues se privatizan esas tierras y ya digo que va a redundar fundamentalmente en que aumenta la oferta de tierras y bueno, pues eso hace que se abaraten y el numerador de nuestra ratio caería. Por último, bueno, hacer mención también a la última etapa,
ya para la parte del gráfico que va desde 1850 hasta 2020 y donde, bueno, pues la segunda mitad del siglo XIX se observa aumento de las desigualdades, igual las desigualdades en España tocarían, o alcanzarían su punto máximo en torno a la década de 1920, ¿vale? Igual, esas primeras décadas del siglo XX son de una fuerte conflictividad social y laboral en España y bueno, pues lo último así que hace disparar la desigualdad pues son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a generar un aumento de los precios muy importante, van a aumentar también los márgenes empresariales y la acumulación de beneficios y los salarios, bueno, pues no se van a ver especialmente afectados. Bueno, pues ahí como indicador también un poco de esa fuerte conflictividad laboral y social, decir que en 1917 pues, se produce la primera huelga general en la historia de España y, bueno, pues ya digo que sería como señal de ese máximo en la desigualdad de ingresos. Y a partir de, bueno, de la década de 1920, pues caída de la desigualdad hasta hasta la década de los 2000. ¿Bien? Bueno, hasta aquí el análisis sobre desigualdad que tiene que ver con el conjunto del país, con España. Lo último a lo que voy a hacer mención es al caso de Andalucía Occidental. Ya he dicho que, bueno, es en lo que ando trabajando fundamentalmente, sobre la desigualdad en Andalucía Occidental y, bueno, ceñido al periodo que va desde 1500 a 1800. Entonces, ahí en el gráfico, pues aparece retratada la evolución de la desigualdad en España y en Andalucía Occidental entre 1500 y 1780. Bueno, los datos de Andalucía Occidental vuelven a ser, ya digo, he sacado información sobre el alquiler de tierras, la renta de la tierra, que es la parte del numerador que nos permite calcular la evolución de la desigualdad, y luego en el denominador lo que tengo fundamentalmente, lo que aparece ahí retratado, son salarios de peón de albañil. ¿Bien? Entonces, bueno, lo que se observa es que el caso andaluz viene a reproducir las grandes etapas que marca la serie también de España entre 1500 y 1800. Reproduce las mismas etapas, perdón, pero lo hace de una manera no tan, no tan marcada, ¿vale? La serie Andalucía, bueno, pues la desigualdad aumenta desde 1500 hasta 1580, desde 1580 hasta 1670 la desigualdad cae y luego vuelve a aumentar desde 1670 hasta 1770. El comportamiento distinto de la serie Andalucía con respecto a la de España, pues considero que tiene que ver fundamentalmente con la mayor abundancia relativa de tierras en Andalucía Occidental, ¿vale? Entonces, en Andalucía Occidental ocurre que cuando se produce un incremento de la población, bueno, existe tierra en abundancia y lo que se va a hacer fundamentalmente es poner más tierras en cultivo, ¿vale? Entonces la presión de la población sobre los recursos es menor y ello deriva pues, en que las oscilaciones en la curva de desigualdad pues, sean más suaves. ¿Bien? Bueno, de lo que, y ya voy cerrando la intervención, de lo que se trataría a partir de ahora es, bueno, tengo que incorporar el caso de Andalucía Occidental a la serie de España, ¿vale? He comentado hace unos minutos que, bueno, que uno de los problemas que tenía la serie para España, pues es su fragilidad, ¿no? Disponemos de pocas series, tanto de renta de la tierra como de salarios, con lo cual a la hora, con lo cual si incorporamos nuevas series de otras partes del país, como la de Andalucía Occidental, pues la curva de España pues, se va a ver afectada, bueno, de cierta manera, no en las grandes etapas que describe, porque vemos que el caso Bajo Andaluz describe las mismas etapas, pero sí a la hora, pues si incorporamos el caso Bajo Andaluz, la curva de España se va a ver matizada y se va a ver, bueno, pues que las oscilaciones son más suaves también, ¿no?
Y, bueno, por último, estamos recogiendo salarios anuales de profesiones de cualificación baja a la hora de incorporarlas a la serie. Esto sí pensamos que puede ser un cambio sustancial, ¿vale? Sobre todo, ya digo, en la medida en que, bueno, lo que han hecho otros investigadores han un poco tratado de acercarse al asunto de los días de trabajo al año de los peones de albañil, que son las profesiones la profesión que utilizamos a la hora de poner sus salarios en la ratio entre renta de la tierra y salarios. Y parece claro es eso, ¿no? Que en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, para frenar el poder adquisitivo de las familias, los peones de albañil van a trabajar más días al año. Con lo cual, la serie de España, en la cual aparecía un incremento importante de la desigualdad en el siglo XVIII, seguramente ese incremento se vea matizado también y no sea tan fuerte, debido precisamente a eso, ¿no? A que los peones de albañil están incrementando sus días de trabajo al año y eso hace frenar en alguna medida la desigualdad de ingresos. Bueno, pues hasta aquí la intervención y nada, daros las gracias por vuestra atención.